Hay una pregunta que muchos llevan en el corazón, una herida silenciosa que duele más de lo que confiesan. Si Dios me ama, ¿por qué permite que sufra? Tal vez te lo has preguntado en medio de una noche oscura, cuando nadie escucha tus lágrimas, cuando sientes que tus oraciones chocan contra un cielo cerrado. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios lleno de amor con la crudeza de la vida, con el dolor que parece no tener sentido? Esa tensión ha hecho que muchos pierdan la fe, que otros se alejen, y que algunos lleguen a creer que Dios los olvidó. Pero lo cierto es que detrás del silencio, detrás de ese sufrimiento que no entiendes, puede haber un mensaje más profundo de lo que imaginas. No se trata de un castigo ni de indiferencia, sino de una invitación a mirar más allá de lo visible. Porque el amor de Dios no siempre se revela en la ausencia de dolor, sino en la forma en que ese dolor puede transformarnos, despertarnos y guiarnos hacia una vida más cercana a Él. Cuando todo va bien es fácil hablar de fe, es sencillo decir yo creo en Dios cuando el bolsillo está lleno, la salud firme y las relaciones en paz. Pero cuando las cosas se quiebran, cuando la enfermedad llega, cuando la traición golpea, cuando el vacío se vuelve insoportable, ahí es donde surge la verdadera pregunta. ¿Confías en Dios aún sin entender? Y es ahí, en ese punto exacto, donde la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en un acto de entrega real. El sufrimiento, aunque no lo queramos aceptar, desnuda nuestro corazón, nos muestra lo frágiles que somos y nos confronta con lo que de verdad importa. Y quizá ese sea el primer misterio. Dios permite el dolor no porque disfrute vernos llorar, sino porque sabe que en medio de ese quebranto podemos descubrir quiénes somos, y sobre todo, quién es Él en nuestra vida. Pero claro, este no es un consuelo fácil de recibir. Porque mientras sufres, las palabras no alivian, los consejos suenan vacíos y los silencios se vuelven insoportables. ¿Dónde está Dios cuando la enfermedad destruye un hogar? ¿Dónde está cuando una madre pierde a su hijo? ¿Dónde está cuando alguien inocente es herido? Preguntas así han atravesado la historia de la humanidad, y las respuestas parecen nunca ser suficientes. Sin embargo, lo que la Biblia nos muestra una y otra vez es que el sufrimiento no es la última palabra. Dios nunca promete un camino sin lágrimas, pero sí promete que esas lágrimas no serán inútiles. Porque incluso en el dolor más profundo, Él puede obrar una redención que aún no comprendemos del todo. Y quizás el problema no es tanto el sufrimiento en sí, sino cómo lo interpretamos. Muchas veces lo vemos como abandono, cuando en realidad puede ser un puente hacia algo mayor. El apóstol Pablo dijo que cuando soy débil, entonces soy fuerte, y esa frase revela un secreto espiritual. La debilidad, el dolor, la herida, no son el final, sino la puerta por la que la gracia entra en nuestra vida. Es difícil aceptarlo, porque nuestra naturaleza busca huir del dolor, pero Dios no siempre nos libra de él. A veces nos acompaña a través de él, transformando lo que parecía un final en el inicio de una nueva historia. Y esa es la clave que a veces ignoramos, porque creemos que el amor de Dios se mide por la ausencia de sufrimiento, cuando en realidad el amor de Dios se revela en la manera en que Él camina contigo dentro del sufrimiento. Hay un pasaje que dice que aunque pases por el valle de sombra y de muerte, no temerás, porque Él estará contigo. Eso significa que la presencia de Dios no depende de que la vida sea fácil, sino de que, en medio de lo imposible, Él permanece a tu lado. Tal vez no lo sientes, tal vez su silencio duele, pero aún en ese silencio hay una promesa viva. No estás solo. El problema es que muchas veces esperamos que el amor de Dios se manifieste como un rescate inmediato, una solución rápida que elimine todo dolor. Pero lo que Él nos ofrece va mucho más allá. Es la certeza de que incluso lo que hoy nos rompe puede convertirse en el suelo fértil donde crecerá nuestra fe. Piensa en el oro cuando es refinado. El fuego no lo destruye, lo purifica. Sin fuego, seguiría mezclado con impurezas, opaco, sin valor. De la misma manera, nuestras pruebas son ese fuego que quema lo superficial, que arranca lo que sobra, que nos obliga a mirar hacia arriba. Y aunque arda, aunque duela, ese fuego revela quién eres realmente y te acerca a la verdad de Dios. Es un proceso incómodo, sí, pero necesario. Porque sin él, nuestra fe sería débil, frágil, incapaz de resistir. Es en medio de la tormenta donde aprendemos a confiar de verdad,
donde descubrimos que la paz de Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia constante. Y si miras con atención, verás que en muchas de tus heridas pasadas Dios ya estuvo allí, obrando en silencio. Quizá hubo un dolor que en su momento parecía insoportable, y sin embargo, con el tiempo descubriste que te hizo más fuerte, más sensible, más humano. Ese proceso no fue casualidad, fue la mano de Dios moldeando tu carácter. Lo que hoy no entiendes, lo que hoy te rompe, un día se convertirá en testimonio para otros. Porque Dios no desperdicia nada, ni siquiera tus lágrimas. Cada una de ellas tiene un propósito, aunque hoy parezca invisible. Pero aquí está la verdad que más cuesta aceptar. El amor de Dios no se mide en la ausencia de sufrimiento, sino en la cruz. Allí, Jesús mismo, el Hijo amado, experimentó el dolor más injusto y desgarrador. Y lo vivió no porque el Padre lo odiara, sino porque lo amaba a ti. En esa cruz, el sufrimiento alcanzó su máxima expresión, y aún así fue el escenario donde se reveló el amor más grande. Si el mismo Jesús atravesó el dolor, ¿cómo podríamos creer que el nuestro es un signo de abandono? Al contrario, su sufrimiento nos muestra que incluso en la herida más profunda puede nacer la salvación. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque esperan un Dios que elimine todo sufrimiento de sus vidas, cuando en realidad Dios promete algo mucho más poderoso. Estar contigo dentro de Él, sostenerte cuando sientes que ya no puedes más, y transformar lo que parecía destrucción en vida abundante. Esa es la paradoja de la fe. Donde el mundo ve pérdida, Dios siembra propósito. Donde el mundo ve derrota, Dios prepara victoria. Donde el mundo ve sufrimiento, Dios revela amor. Y quizá esa sea la respuesta que tanto has buscado, aunque aún falta comprender cómo ese misterio se aplica a tu historia, cómo esas lágrimas que hoy derramas pueden ser el principio de algo que todavía no imaginas. Porque muchas veces el sufrimiento que hoy vives es la semilla de una transformación que solo verás más adelante. El problema es que queremos respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios no se mide con nuestro reloj. Su obra es profunda, y a menudo invisible en el momento. Tal vez hoy pienses que tu dolor no tiene sentido, pero con el paso del tiempo descubrirás que fue justamente en esos días oscuros donde nacieron tus mayores aprendizajes, tus cambios más profundos, tu verdadera fe. El sufrimiento no niega el amor de Dios, lo revela de otra manera. Como un amor que no te deja en el mismo lugar, que te invita a crecer incluso a través de lo que no entiendes. Mira la historia de José en la Biblia. Vendido por sus hermanos, traicionado, humillado, encarcelado injustamente. Durante años, todo parecía un sinsentido. ¿Cómo podía un joven con un sueño tan grande vivir tanto dolor? Sin embargo, ese camino de lágrimas lo llevó a la posición exacta en la que Dios quería usarlo: salvar a su pueblo. Lo que parecía abandono era en realidad preparación. Y quizás lo mismo está ocurriendo contigo. Lo que hoy duele mañana puede convertirse en la puerta hacia un propósito que ni siquiera imaginas. Porque Dios nunca permite un sufrimiento sin tener un plan más grande detrás. Pero hay algo importante que entender. Dios no es el autor del mal, no es quien provoca tus heridas. Vivimos en un mundo roto, lleno de injusticia, enfermedad y pecado, y el sufrimiento es una consecuencia de esa ruptura. Sin embargo, lo asombroso es que Dios toma ese dolor y lo transforma. Lo que el enemigo pensó para destruirte, Él lo usa para levantarte. Lo que parecía derrota, se convierte en victoria. Esa es la esencia del amor de Dios. No evita toda herida, pero promete que ninguna será en vano. Y aunque no puedas verlo ahora, tu historia está siendo escrita con un propósito mayor que tu dolor. Cuando estás en medio del sufrimiento, es normal preguntar: ¿dónde estás, Dios? Y quizás no escuches una respuesta audible, pero su silencio no significa ausencia. Muchas veces, en ese aparente silencio, Él está trabajando más de lo que imaginas. Porque el sufrimiento no solo prueba tu fe, también revela su fidelidad. Y si miras atrás, verás que no caíste en lugares donde pudiste haber caído, que fuiste sostenido en momentos donde parecía imposible. Eso no fue casualidad, fue Dios. Aunque no siempre se muestre como tú esperas, su amor te ha sostenido hasta hoy. Y aquí está un misterio aún más profundo.
A veces Dios permite que experimentes sufrimiento no solo por ti, sino porque a través de tu proceso otros verán su gloria. Tu herida puede convertirse en esperanza para alguien más. Tu dolor puede abrir los ojos de otra persona al amor de Dios. Porque cada lágrima tuya puede ser semilla de vida en el corazón de alguien más. Ese es el poder transformador del sufrimiento en las manos de Dios. Pero claro, aceptar esto no es fácil. Y menos aún cuando todavía estás en medio de la tormenta, cuando lo único que quieres es que el dolor termine. Y sin embargo, es en ese mismo punto donde surge la invitación más profunda. ¿Te atreves a confiar aunque no entiendas? ¿Te atreves a creer que, aunque no veas la salida, Dios sigue teniendo el control? Porque esa es la esencia de la fe. Creer no cuando todo va bien, sino cuando no tienes razones humanas para creer. El sufrimiento se convierte en un terreno donde la fe auténtica crece, donde aprendes a soltar tu necesidad de entenderlo todo y comienzas a descansar en la certeza de que Dios sabe lo que tú no sabes. Es en ese lugar de quiebre, donde tus fuerzas se acaban, que descubres la fuerza de Dios. Y entonces entiendes lo que dijo Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque ya no se trata de lo que tú puedes, sino de lo que Dios hace a través de ti. El sufrimiento desnuda tu corazón. Te muestra quién eres realmente y en qué confías. Muchas veces, mientras todo está bien, creemos que nuestra fe es firme, pero es en el dolor donde descubrimos si realmente confiamos en Dios o solo en sus bendiciones. El sufrimiento purifica, quita lo superficial, y te lleva a lo esencial. Una relación viva y sincera con Dios. Y aunque cueste admitirlo, muchas veces solo en el dolor levantamos la mirada hacia lo eterno, porque mientras todo fluye, tendemos a olvidar a aquel que nos da la vida. Dios no permite el sufrimiento porque disfrute verte mal. Lo permite porque sabe que ahí tu corazón se abre a dimensiones que de otra forma nunca habrías explorado. Y cuando logras ver tu historia con esta perspectiva, el sufrimiento ya no es un enemigo, sino un maestro. Un maestro duro, sí, pero que te enseña lecciones que marcarán tu alma para siempre. Lecciones como la empatía, porque después de sufrir puedes entender a otros de una manera real. Lecciones como la humildad, porque en tu fragilidad reconoces tu necesidad de Dios. Lecciones como la esperanza, porque aprendes que incluso en lo más oscuro la luz de Dios puede brillar. Y sobre todo, lecciones de amor, porque descubres que el amor de Dios no se trata de evitar todo dolor, sino de estar contigo en medio de él. Recuerda que incluso Jesús, el Hijo de Dios, no fue librado del sufrimiento. Él mismo lloró, fue traicionado, rechazado, golpeado y finalmente crucificado. Y sin embargo, de ese sufrimiento nació la mayor victoria de la historia, la salvación de la humanidad. Si Dios permitió que su propio Hijo atravesara el dolor para cumplir un propósito eterno, ¿cómo no va a tener un propósito también en tu sufrimiento? No estás solo en lo que vives. Jesús mismo caminó por ese camino, y ahora camina contigo. Él sabe lo que es sufrir, y sabe cómo transformar tu dolor en vida. El sufrimiento, entonces, no es la evidencia de que Dios no te ama, sino una invitación a ver su amor desde otra perspectiva. Un amor que no promete evitarte cada lágrima, pero sí promete recogerlas todas. Un amor que no elimina toda prueba, pero te sostiene en cada una. Y un amor que, aunque hoy no lo entiendas, mañana lo verás claro. Pero para llegar a ese mañana, necesitas dar un paso hoy. Dejar de resistirte, dejar de pelear contra lo que no comprendes, y atreverte a creer que incluso en tu dolor, Dios está escribiendo algo más grande de lo que imaginas. Porque lo que hoy ves como sufrimiento, un día lo verás como la huella de su amor. Cada herida que ahora duele será cicatriz que cuente una historia de victoria. Cada lágrima que hoy cae será semilla de esperanza que brotará en tu vida y en la de otros. Y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que nunca estuviste solo, de que en cada paso del dolor hubo un Dios sosteniéndote, moldeándote, amándote más de lo que podías comprender. El sufrimiento no es el final, es un proceso, y en ese proceso Dios está formando en ti la fuerza, la fe y la confianza que necesitas para el propósito que viene. Así que la próxima vez que te preguntes, ¿por qué Dios permite que sufra si Él me ama? Recuerda esto. El amor de Dios no siempre se muestra evitando el dolor, sino acompañándote en medio de él, dándole sentido, transformándolo en vida.
Él no promete que no habrá tormentas, pero sí que estará contigo en cada una. Y cuando permites que ese amor entre en tu corazón, descubres que incluso en medio del quebranto puedes tener paz, esperanza y propósito. Porque el sufrimiento no es la prueba de que Dios no te ama, sino la oportunidad de descubrir lo profundo de su amor. Y ahora quiero invitarte a que reflexiones. ¿Qué parte de tu sufrimiento crees que Dios quiere transformar hoy? Escríbelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la respuesta que otro necesita leer. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y compartan luz en medio de la oscuridad. Y recuerda, Dios siempre tiene la última palabra, incluso sobre tu dolor. No estás solo, nunca lo estuviste, y nunca lo estarás.